Hola, bienvenidos a todos ustedes, gracias por volvernos a sintonizar. Soy el pastor Israel Becerra y este día quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. No va a haber música este día, pero quiero compartir algo. Como ustedes saben, sigue habiendo estos eventos en Estados Unidos. La gente se está saliendo a manifestar por la muerte de una persona afroamericana y los policías están atacando y todo esto. Y yo quisiera hablar algo que pasó en Sudáfrica hace muchos años atrás, ahí por los años 90. Se creó una comisión llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Y fue creada esta comisión con motivo o la intención era que aquellos que habían sido víctimas, porque hay que recordar que en Sudáfrica también hubo abuso, abuso de la gente blanca con la gente de color, ¿verdad? Y hubo racismo, esa es la palabra, hubo mucho racismo, hubo asesinatos y todo esto. Y bueno, la idea de esta comisión era que se reconciliaran ambas partes. ¿Y cómo lo iban a hacer? Iban a hacerlo abiertamente al público. Aquellas que habían sido víctimas tenían la libertad de expresar lo que habían hecho y de que en ese lugar estuvieran aquellos que les habían hecho el mal, y las víctimas exponían cómo habían sido maltratados o cómo habían sido asesinados sus familiares y todo esto, y ellos sacaban eso que habían vivido. Pero al mismo tiempo aquellos que habían abusado de estas víctimas, pues ellos también confesaban lo que habían hecho, y la intención era que hubiera perdón para que ellos pudieran reconciliarse, ¿verdad? La palabra reconciliar es traer dos partes que han estado enemistados, ¿verdad? Que han estado peleando, que se han hecho daño. La palabra reconciliar significa traerlos de vuelta, ¿verdad? A unirse, pero ahora mantener una relación buena, ahora mantener una relación, no solamente decir, oh, bueno, ya te perdono y ya, y se dejan de hablar, no, sino que la idea de reconciliar es, ok, te perdono, lo dejamos atrás y tratamos de que haya nuevamente una relación. Entonces eso es lo que significa la palabra reconciliar. Hace como unos 3 años y medio atrás, aquí donde yo vivo, recibí una llamada de parte de la high school o la preparatoria, o no sé cómo se diga en tu país ese nivel de estudios, justo a los años antes que vayas a la universidad. Recibí una llamada de la high school preguntándome que si podía ir a una reunión porque había habido un problema fuerte con los estudiantes, y yo le dije claro que sí. Entonces cuando llegué ahí había un grupo bueno, éramos 5, conmigo éramos 5 en ese lugar, y se nos había llamado para que nos expusieran que en la escuela aquí, ¿verdad? La preparatoria o la high school, había habido una pelea muy grande entre hispanos, entre asiáticos de diferentes regiones, y que se habían golpeado muy feo, inclusive habían sacado cuchillos, y fue una noticia aquí en el pueblo no muy bien vista, porque pues aquí donde vivimos mayormente es tranquilo. Y entonces estas 5 personas que nos habían llamado nos pidieron que trabajáramos juntos para escribir un documento donde lográramos que los estudiantes pudieran sobrellevarse y pudieran llevarse bien, entendiendo que no hubiera ninguna diferencia cultural o racial. Y me llamó la atención que este grupo de 5 personas, 2 de ellos eran consejeros de la high school, de la preparatoria, de la high school, y los otros 3 éramos líderes religiosos aquí en la comunidad. Uno de ellos era una madre católica, otro de ellos era un pastor luterano, y el otro pastor era yo, ¿verdad? Un pastor cristiano. Y me llamó la atención que la mayoría de los que estábamos ahí éramos líderes espirituales o religiosos, y se nos pidió que nosotros escribiéramos un documento que perdurara en la escuela para evitar estos conflictos raciales.
Nosotros lo escribimos, tuvimos muchas reuniones, de hecho se nos pidió que también visitáramos a las familias, y parte de lo que yo voy a contar mi experiencia, de lo que yo hablaba con las familias era que qué era lo que causaba esto. Entonces muchos de los jóvenes decían que pues no, nadie se va a meter con mi gente, ¿verdad? Y yo les preguntaba a ellos, bueno, ¿y qué es tu gente? No, pues los hispanos o asiáticos, y nadie va a hacer daño a nadie, y esto va a ser así. Entonces yo les hacía entender que nosotros no estamos divididos en este mundo por cultura, sino que nosotros estamos en este mundo como seres humanos, sin importar nuestro color, sin importar nuestro idioma, de dónde venimos. Y en una de las reuniones, nosotros 5 personas que estábamos ahí, expusimos esto, ¿no? Que nosotros teníamos que hacerles ver a los estudiantes que aquí no se trataba de cultura, sino que se trataba de que somos humanos, de que somos personas, y que como personas no somos perfectos, tenemos todos errores, pero que cuando yo veo el error de alguien no lo voy a atacar por su raza, y que cuando alguien me ataca a mí, yo no voy a responder contra esa persona por la raza que me está atacando, sino que saber que no somos perfectos y vernos como gente, ¿verdad? Como personas más que como culturas. Y hay algo interesante, vuelvo a lo que les compartí de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Ellos usaron un eslogan que me parece muy muy bueno, y lo voy a leer. Ellos usaron este eslogan que dice: sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Lo vuelvo a leer: sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón. Y esto es verdad. Si no sabemos perdonar, no vamos a tener un mejor futuro como personas, y yo creo que eso nos pasa cuando no perdonamos. Nos quedamos atascados en nuestro pasado y no tenemos un futuro ni un presente. Pero para poder dar el perdón, pues necesitamos confesar lo que nos molesta, o la ofensa que yo pude haber hecho a alguien, y de ahí bueno se produce el perdón. Esta comisión en Sudáfrica tuvo éxito, y bueno, de ahí es donde se desata lo que hizo Mandela, y a Mandela se le conoce como un hombre de paz, ¿verdad? Y es un ejemplo mundial de lo que él hizo, el trabajo que él hizo. Y vuelvo a lo que nosotros hicimos aquí: se logró hacer esto y se logró reconciliar todas estas partes, y ahora ya no ha habido conflictos. No digo que haya sido por lo que hicimos, sino porque bueno, creo que también la comunidad aquí ha hecho un buen trabajo en mantener esta situación controlada, y logramos sentar, ¿verdad?, a los estudiantes que habían estado en conflicto. Los logramos sentar para que se reconciliaran y se dieran la mano y siguieran adelante. Y ahora muchos de ellos ya graduaron, y yo los puedo ver en la calle y les pregunto, y algunos están trabajando, otros siguen estudiando. Entonces habla de esto, que cuando hay reconciliación, cuando hay sanidad, cuando hay perdón, cuando hay confesión, puedes lograr un futuro mejor. Y yo pienso que la situación que estamos viviendo en Estados Unidos, yo creo que nosotros debemos entenderla desde esa perspectiva, de que debe haber una reconciliación entre ambas partes, ¿verdad? Que se pueda sanar. Yo sé que es un camino muy largo, pero en lugar de ver un camino que nos lleva a una reconciliación, vemos un camino que se desvía totalmente del perdón y la reconciliación, y salen cosas en las noticias o los eventos, ¿verdad?, que no se pueden negar. Los videos que hay, no se puede negar que en lugar de acercarnos a una reconciliación, nos aleja de una reconciliación, y nos acerca más a conflicto, nos acerca más a seguir en este problema social. Y es interesante porque la reconciliación no solo se da dentro de una comunidad donde la gente blanca se pelea con los negros o los hispanos, etcétera, etcétera. No solo se da entre culturas, sino que la reconciliación debe ser importante también
en nuestras familias, en el matrimonio, con los hijos, con los tíos, con las tías, con los primos, con los sobrinos, y debe haber una reconciliación, porque hay muchas familias que les cuesta trabajo reconciliarse, hay matrimonios que cuesta trabajo reconciliarse, hay hijos y padres que cuesta trabajo reconciliarse, pero porque no ha habido un perdón, y porque además de que no ha habido un perdón, pues no ha habido una confesión, ¿verdad? Algo importante cuando uno va a pedir perdón a alguien, no basta solo con decir, oye, perdóname, sino que es bueno confesar. Si yo ofendí a mi esposa, yo le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Ay, perdónenme. ¿Sabes qué? Perdóname porque te hablé mal, perdóname porque hice esto, ¿verdad? Pero confesar lo que hicimos. Quizás un hijo hacia un padre, oye, papá, mamá, perdóname porque, no sé, me fui de la casa, o perdóname porque yo reconozco que no escuché tu consejo, o cosas así, pero no solo decir perdóname, sino confesar lo que hicimos. Y yo creo que la palabra de Dios nos habla acerca de eso, ¿no? Cuando habla y dice, confesaos nuestros pecados unos a otros, ¿verdad? Habla de esto precisamente, de que nos confesemos si tuvimos alguna falta. Y esto también de la reconciliación se tiene que dar dentro de la iglesia, dentro de la gente, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los cristianos. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber ese perdón que haya, no solamente dejarlo al aire y bueno, a ver qué pasa. Porque si no, no se avanza, no avanzamos ni como familias, ni como personas, ni como matrimonios, no avanzamos como iglesias, no avanzamos como comunidades, y el mundo se vuelve todo un caos y nuestra vida se vuelve un caos. Entonces nosotros, ¿cómo podemos comenzar a vivir en reconciliación? Y la reconciliación comienza desde lo espiritual. Y quiero leerte algo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 19, Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20, o del 19 en adelante, dice así, está hablando acerca de Jesucristo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de que al Padre le place que en Jesucristo haya toda plenitud. ¿Qué es toda la plenitud? Son todos los atributos divinos que Dios dice, ¿sabes qué? Jesucristo soy yo, entonces todos los atributos yo los pongo en Jesucristo. En Él está toda la plenitud, está todo lo perfecto. Y luego dice el versículo 20, y por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar en Jesucristo todas las cosas. Aquí está la palabra reconciliación y habla de reconciliar todas las cosas. Y sigue diciendo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, que tú y yo como personas que ponemos nuestra fe en Jesucristo, comenzamos a experimentar algo llamado reconciliación. ¿Qué es reconciliación? Hablando espiritualmente, es que tú y yo sin Cristo, sin haber pedido perdón, haber confesado esos pecados, ¿ok? Como hemos dicho, si tú no confesas eso, no puede haber perdón. ¿Perdón con quién? Con el Padre, porque hay que entender que nosotros hemos ofendido al Padre con nuestros pecados, con nuestras acciones. Y ahora cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, como Él tiene toda la plenitud, tiene toda la capacidad divina, tiene todos los atributos divinos, y nosotros confesamos fe en Jesucristo, Él nos reconcilia, nos perdona y nos trae a una nueva armonía, ¿verdad? Con el Padre. Pero no solo en perdón, sino que ahora esa reconciliación quiere decir que hay una nueva relación. Por eso es que cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, creemos en su sangre que fue derramada en la cruz, creemos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz,
Cuando ponemos nuestra fe en esto, ponemos fe en Jesucristo, nos reconciliamos con el Padre. Por eso es que tú y yo comenzamos a querer buscar más de Dios, comenzamos a leer su palabra, comenzamos a orar, comenzamos a cantar, a adorarle, comenzamos a servirle. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos. No solo pedimos perdón, sino que hay una relación. Hay una relación. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta si has sido reconciliado? Simplemente porque tienes ganas de adorar a Dios, simplemente porque tienes ganas de buscar la presencia de Dios, simplemente porque tienes ganas de leer su palabra y obedecerla. Cuando tú no lo quieres así, oh, yo sí creo, pero no quieres obedecer nada, olvídalo, no has entendido la reconciliación. No has entendido la reconciliación, porque la reconciliación te atrae al Padre, una relación, pero se mantiene esa relación y tú la deseas mantener, tú deseas que esa relación se mantenga. Ahora, en esta reconciliación, nosotros no somos las víctimas, nosotros somos los que hemos ofendido a Dios. Y dice la Biblia que el amor de Dios es tan grande que Él nos perdona. Y no solo eso, sino que nos reconcilia por medio de Jesucristo. Y déjame seguir leyendo el versículo 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que mencioné hace un momento, cuando tú entiendes la reconciliación que recibimos en Cristo entre el Padre y nosotros, ¿ok? Nosotros deseamos más mantener esa relación con Dios. Y yo sé que tú, al estar viendo este video, estás deseando una relación con Dios. Tú estás deseoso de hacerlo. Pero para que ese deseo sea más fuerte, sea más intenso, que quieras buscar más la presencia de Dios, que quieras saber más de la palabra de Dios, que quieras adorarle con más profundidad, tenemos que entender primero qué significa, qué tanto valor tiene la reconciliación. Yo no puedo estar bien cuando me enojo con mi esposa. Yo no puedo estar bien cuando me enojo con alguien que quiero. No puedo estar bien. Y yo tengo que buscar esa reconciliación para estar bien, para estar en paz. Entonces, cuando yo entiendo la reconciliación que tengo con Jesucristo, yo voy a poder reconciliarme con aquellos que me han ofendido o con aquellos que yo he ofendido. Pero ambas partes tienen que confesar. Así como nosotros confesamos nuestros pecados delante del Padre y Él se reconcilia con nosotros y nos perdona, de la misma manera ambas partes se tienen que reconciliar. La víctima confesar cómo se siente, cómo se sintió, cómo fue ofendido, y aquel que ofendió decir, ¿sabes qué? Yo hice esto contigo, perdóname, y entonces ahí hay una reconciliación, pero tiene que ser abierta y honesta, no nomás decir, bueno, pues ya sabes lo que pasó, ¿no? No, eso no es una actitud de reconciliación. Eso no es una actitud de reconciliación. No basta con salir y decir, bueno, ya, perdónenos y por lo que les... No. Esta Comisión para la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, tú puedes ver los reportajes, son momentos muy duros. Son testimonios muy fuertes. Pero pasa algo muy interesante después de que se confiesa. Y déjame decirte algo, cuando una persona es capaz de decir, yo quiero presentarme ahí para confesar con lo que me hicieron, quiere decir que está a un paso de perdonar a quien le ofendió. Y el que fue el que ofendió a la otra persona o lastimó a la otra persona, cuando está dispuesta a aparecer en medio de mucha gente para declarar públicamente lo malo que hizo, esa persona está a un paso de recibir perdón y de conocer la reconciliación. ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que necesitan las familias, los matrimonios, las iglesias, toda persona? Entender primeramente el concepto de reconciliación espiritual que tenemos en Jesucristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pedimos perdón,
Dios nos perdona, nos reconciliamos. Cuando entendemos esto, entonces vamos a ser capaces de saber reconciliar matrimonios, de saber reconciliar familias, hijos con los padres, padres con los hijos. Vamos a tener la capacidad de reconciliarnos con amigos, vamos a tener la capacidad de reconciliarlos con la gente que amamos, vamos a tener la capacidad de reconciliarnos como comunidades, entre culturas. Que no haya racismo, que no haya algo malo en las comunidades. Y yo quiero animarte a que medites en la reconciliación que hemos recibido en Jesucristo a través de su muerte, de su resurrección, por la sangre que Él derramó en la cruz. Y quiero leer el versículo 20 nuevamente, porque es algo muy profundo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando tú y yo practicamos la reconciliación, entendemos la reconciliación que obtenemos en Jesucristo con el Padre, entonces suceden cosas espirituales muy fuertes, no solo en la tierra, sino en el cielo. Se reconcilia lo terrenal con lo espiritual, con lo divino, con lo celestial, y cuando entendemos la reconciliación, entonces se produce algo especial y algo muy grande, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Tengamos paz, pero practiquémosla cada uno de nosotros personalmente, donde estamos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias, para que la gente sepa que nosotros que hemos creído en Jesucristo tenemos la capacidad de reconciliar a las personas, tenemos la capacidad de reconciliarnos con otros y que podemos ser luz en medio de un mundo que necesita reconciliación, ser el medio usado para reconciliar a la gente. Déjame orar por ti y vamos a orar juntos. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por entender la reconciliación, por entender que la reconciliación es algo muy importante, Señor, que debemos entenderla desde el ámbito espiritual, lo que tú nos entregas, Señor, que te hemos ofendido y cuando hay confesión hay perdón. Gracias porque nos has perdonado, tu amor, gracias por tu amor que nos reconcilias contigo, y te pido que entendiendo esta reconciliación espiritual también la practiquemos, Señor, con aquellas personas que nos ofenden, Señor, o con las personas que hemos ofendido. Que el orgullo se quite de nosotros, que la vanidad se quite de nosotros y que podamos crecer, porque sin perdón no hay futuro y nosotros queremos caminar hacia adelante y no quedarnos estancados. Gracias por tu perdón, porque tenemos un buen futuro, y ayúdanos a practicar esto para que también nuestro futuro sea bueno delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Ok, suscríbete, dale manita arriba y comparte este video con toda la gente que tú creas que necesita escuchar esta palabra. Dios te bendiga y nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Bye.